Hola, buenas tardes. Mi nombre es Félix Humberto Bocanegra Mejía. Soy estudiante de la materia Amparo 1 de la licenciatura en Derecho en la modalidad virtual. El nombre de mi asesor es Edith Fernando Córdoba Guerrero. Esta tarea está incluida dentro del objeto 3 de estudio y básicamente es la definición de lo que es el amparo. Entonces, de las lecturas que vienen incluidas en el objeto 3, lo que más interesante o la parte más esencial, por así decirlo, del objeto, lo traté de resumir en este video para poder explicar un poco acerca del concepto de lo que es el juicio de amparo, un poco sobre cómo es utilizado, su fundamento legal y lo que son las partes que intervienen dentro del juicio de amparo. Entonces, de manera breve, podría decir que lo que más me pareció interesante sobre estas lecturas, para empezar, pues fue el concepto. En este objeto de estudio vimos el concepto y el que estuvimos manejando fue el concepto que nos dice la magistrada Campuzano Gallegos. Este concepto a letra nos dice que es un medio de control de la constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de los actos, normas y omisiones que provienen de las autoridades y de los particulares que actúan como autoridades, el cual sigue en forma de juicio ante los tribunales federales y que se ha considerado como el recurso efectivo a que se refiere el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la garantía jurisdiccional de los derechos fundamentales. Bueno, básicamente, pues como lo dice, se me hace muy interesante como lo define la magistrada, como el medio de control constitucional. Yo recuerdo que un poco antes de entrar en este objeto de estudio, nuestro asesor nos hablaba sobre que es como pues un medio de control constitucional, o se buscaba la manera pues de cómo hacer que se respete la Constitución, sus leyes, sus bases, cómo atarle las manos, por así decirlo, a lo que es el gobierno, y sobre todo mantener o garantizar de alguna manera los derechos que vienen incluidos dentro de nuestra Constitución. Y asimismo también podemos ver que el juicio de amparo se utiliza para proteger los derechos de los ciudadanos ante una posible violación de los mismos, anteponiendo siempre y señalando a la Constitución como base de nuestro sistema jurídico. De ahí pues parten básicamente todas las leyes de nuestro sistema jurídico mexicano, la cual no puede ser pues violada ni pasar ni mucho menos cualquier ley por encima de ella, actos u omisiones, como lo menciona el concepto de la magistrada. Ahora me gustaría hablar un poco sobre el fundamento constitucional y el juicio de amparo. Bueno, hay una ley como tal que regula lo que es el juicio de amparo, pero la base constitucional la podemos encontrar de donde emana esta ley de amparo. Está dentro de los artículos 103 y 107 constitucional. Entonces, en este objeto, pues nos dimos la tarea de definir lo que es el juicio de amparo. Manejamos el concepto de la magistrada, lo cual pues es muy amplio y muy bien definido, hablando como un medio de control constitucional, convencionalidad y legalidad. En la parte de la convencionalidad me parece que es también respecto a los tratados con los que cuenta México con otros países, también que se han respetado los derechos humanos que digamos de alguna manera no están a lo mejor explícitamente en la Constitución, pero la Constitución acepta o se aceptan los tratados que tiene México con otros países para reconocer también de alguna manera pues esos derechos. Y por último, las partes que intervienen en el juicio de amparo, pues son la parte quejosa, la autoridad responsable, en este caso, ¿verdad? Tercera interesada, Ministerio Público,
siendo el amparo, o ya como conclusión del video, pues la protección, digamos, de las personas frente a las normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares. A grandes rasgos, pues el objeto de 3 lo podemos definir como lo que es el juicio de amparo, la definición, su base constitucional, cuáles partes intervienen, y hasta aquí sería todo de mi parte. Muchas gracias.